Señor, es palabra que viene de tu trono, es palabra que viene de tu presencia. Oh Padre amoroso, tú nos haces ministros competentes del nuevo pacto, Padre celestial. Úsame, oh Padre amoroso, para hacer bendición, Padre amoroso, Señor. Oh Padre, para hacer edificación, oh Padre santo, porque tú siempre tienes una palabra viva, eficaz, poderosa, una palabra fresca, oh Padre amoroso, que bendice, Señor, porque tu anhelo, Señor, es transformarnos, Señor. No podemos permanecer igual, Señor, cuando somos expuestos a tu palabra, Padre santo. Te veneramos, Señor, te exaltamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo es tu nombre. Da un aplauso a este Dios de gloria y de poder. Oh Padre santo, te alabamos, oh Padre. Te glorificamos, Padre amoroso, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Sean todos muy bendecidos. Es un privilegio, es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales, a todos los que están aquí presentes en la iglesia. Y el anhelo de mi corazón es que tú puedas ser esta noche bendecido y que Dios hable a tu corazón, hable a tu vida y te pueda mostrar y te pueda enseñar. Hay veces anhelos profundos que uno tiene en el corazón. Amén. Mi tema esta noche es el proceso para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos sabemos aquí que Dios es un Dios de propósitos, pero que también es un Dios de procesos? Es un Dios de ciclos, es un Dios de etapas. Y vivimos en una sociedad que se mueve de una manera tan rápida, tan vertiginosa, que de repente creemos que todo tiene que ser así. Comida rápida, una era digital en donde podemos conectarnos en el momento a cualquier parte del mundo, redes sociales, y todo parece que se ha acelerado de una manera exponencial. Y llegamos a pensar nosotros que Dios es igual, que Dios te cambia y te transforma de una manera automática. Y déjame decirte algo, Dios lo puede hacer. Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero también es un Dios de procesos, es un Dios de ciclos. Y eso es algo que tenemos que entender para nosotros lograr poder cumplir ese plan, ese diseño que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tenemos un Dios maravilloso. Amén. ¿Cuántos creen que tiene un Dios maravilloso? Un Dios glorioso, poderoso, hermoso, pero también tenemos un Dios perfecto. Dios es perfecto. Dice la palabra que no hay sombra de variación en Él. Y en mi caminar con Dios ya hace algunos años, mis hermanos, caminando con Cristo, he aprendido muchas cosas, pero hay algo que queda muy, muy claro en mi corazón y que Dios me lo ha ido mostrando y me lo ha ido confirmando a través del tiempo, que Dios nunca llega a destiempo. Dios nunca llega a destiempo. Dios nunca llega tarde. Nunca va a llegar tarde a tu vida. En ocasiones podemos llegar a pensar que estamos desincronizados Dios y nosotros, ¿no? Pero no es así. Siempre hay esa sincronía. Los tiempos de Dios son tus tiempos. Y hay veces podemos pensar que ya se pasó el momento oportuno, pero Dios siempre va a llegar en ese momento, en ese instante, en ese segundo que tú lo necesitas, y Él va a cumplir ese diseño en tu vida. Él va a cumplir ese plan perfecto en tu vida. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Ahora, fíjate bien, mi hermano, en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Quién lo cree así? Amén. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos complicados, en donde estamos viviendo, como todos lo sabemos y se ha comentado hasta el cansancio, una emergencia sanitaria, pero que ha exhibido también nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades también como
en todos los diferentes ámbitos, como sociedad, en el ámbito de la salud, obviamente, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y en ocasiones también en el ámbito espiritual. Tiempos peligrosos, tiempos de maldad, donde lo bueno de la palabra de repente ya parece que es malo para la sociedad y viceversa, donde se han tergiversado todos los valores que se puedan hacer. Y tú y yo lo vemos, y no es otra cosa más que prender las noticias y un ratito y ver qué es. Parecemos que estamos dentro de una película de ciencia ficción. Y no sé, yo no sé si te lo has preguntado, yo me lo he preguntado más de alguna ocasión. Bueno, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, en estos tiempos de tanta adversidad, de tanta maldad, de tanta iniquidad, de tanta contrariedad, donde el mundo está cada vez más en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Yo hay veces, y probablemente tú te has hecho esa misma pregunta que yo me he hecho, y ¿cómo encajo yo en todo esto? ¿Cómo puedo ser yo de bendición? ¿Cómo puedo yo contribuir en medio de esta sociedad al avance del reino? ¿Cómo lo puedo hacer? Es una pregunta interesante y es una pregunta que cuando a veces las cosas se ponen complicadas y uno suele hacérsela, ¿no? Decir, bueno, Señor, tú me has levantado, tú me has salvado, tú me has redimido. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, para que el reino de Dios avance? Para poder ser de alguna manera de bendición. Y esta noche vamos a platicar una historia que conmovió mi corazón, porque la palabra te conmueve, y aunque la leas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 veces, el Señor te sigue hablando, y te sigue hablando de maneras tan diferentes, tan distintas, porque Dios siempre te quiere bendecir, te quiere ministrar. Y esta es una historia muy conocida, es una historia que tú has leído muchas veces. No te voy a predicar nada nuevo, pero sí es una historia que a mí se me hizo fascinante, una historia que encierra muchos retos y que contiene grandes enseñanzas, y es parte de la historia de Moisés. Los hijos de Israel que entraron a Egipto. Cuando Josué llega su padre, llegan sus hermanos a Egipto, son bien recibidos, ustedes lo recordarás. Ellos, se les aparta una tierra de Gosén muy específicamente para que ellos puedan vivir, y se le dan absolutamente todas las facilidades. José era el segundo de mando después de Faraón. José tenía una tremenda influencia por la historia que tú ya conoces en Egipto, y él pudo traer a su familia después de todo un proceso. Y el faraón en aquella época le dio gozo que la familia de José estuviera allá. Tanto gozo le dio que le dijo: yo les voy a apartar una tierra especial para ustedes, que es José. Ustedes pueden trabajar en esa tierra, ser ganaderos de esa tierra, ser pastores de esa tierra, y van a ser de bendición. Y así fue durante muchos años. Ellos fueron de bendición. Pero las cosas cambian, porque Dios es un Dios de cambios, es un Dios de ciclos, es un Dios de procesos. Y pasaron los años, y de repente se levantó un faraón que no conocía. Este faraón no conocía al pueblo de Dios. Este faraón no conocía a Moisés. Ya había muerto José, y él no sabía nada de ellos. Y de repente el pueblo de Dios empezó a ser como un estorbo, ¿no? Lo que en un inicio fue de bendición del pueblo de Dios empezó a ser un estorbo para él, ¿sí? Y bueno, vio que el pueblo se empezó a multiplicar, el pueblo se empezó a fortalecer, y dijo: esto es un problema para nosotros, porque si el pueblo se sigue multiplicando y fortaleciendo, se van a unir a nuestros enemigos, nos van a invadir y nos van a vencer. Entonces el faraón en ese época dijo: no, algo que tenemos que hacer.
Este pueblo es un pueblo muy grande, muy fuerte, muy poderoso, se ha multiplicado grandemente y yo no quiero que tengan problemas. Y entonces, si nos vamos directamente a Éxodo 1 del 15 al 21, él hace esta declaración: y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis las hebreas en sus partos y veáis el exceso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como los mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Yo te voy a hablar de 5 principios en esta mañana. El primero es: Dios te va a usar desde el lugar en donde estás. Amén. Dios te va a usar desde el lugar en donde tú estás. Me bendice mucho este relato bíblico. Mira, mi hermano, yo nunca me había detenido tanto para leer y para revisar cuando hablaba acerca del tema de las parteras. Pero estos personajes, y a veces uno lee esos pasajes y los lee rápido, ¿no? Y quiere pasar a otra cosa que parece más interesante. Pero yo te quiero decir una cosa esta noche: las parteras fueron algo clave, fueron algo fundamental, fueron algo total en el pueblo de Dios. Fuera fundamental para que este pueblo, como lo leíamos más adelante, fuera un pueblo fuerte, fuera un pueblo numeroso, que estuviera creciendo. Entonces, una se llamaba Fua y otra se llamaba Cifra. Y estas parteras se convierten en una parte fundamental del renato. ¿Por qué? Porque se dejaron usar por Dios. Así de fácil, así de sencillo. Se unieron al plan de Dios. Querían cumplir ese plan de Dios. Ahora, ¿qué hace una partera? Yo creo que todos sabemos qué hace una partera. Es una guía, es un apoyo en el parto, pero es un trabajo sumamente importante, porque un buen trabajo de una partera que da como resultado, pues que un niño nazca, pero que nazca sano, que nazca bien, que nazca fuerte, que no tenga ningún problema. Pero si la partera hace un mal trabajo, es todo lo contrario: el niño puede morir. Ellas estaban haciendo un trabajo excelente ante el pueblo de Dios, porque el pueblo crecía y se estaba multiplicando. Y era parte del trabajo de las parteras, porque las parteras habían tenido una orden por parte de Faraón que le decía: matad a todo niño que nazca. Ahora, era una orden muy importante y las parteras lo desobedecieron. Amén. Qué bueno que lo desobedecieron, porque primero está la autoridad de Dios y luego la autoridad de los hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Dios, ¿qué? Dios las bendijo, Dios las prosperó, Dios les hizo bien. Y no solamente prosperó ella, ¿a quién prosperó además? A sus familias. Y ahora Dios las usó desde el lugar donde se encontraban. Las usó con la profesión que ellas sabían hacer. Probablemente lo que ellas sabían hacer, lo único que sabían hacer era ser parteras, era traer una vida al mundo. Pero Dios las prosperó de manera poderosa. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo el plan de Dios, porque se alinearon al plan, al diseño y al propósito de Dios. Ahora, si tú te pones a pensar, no hicieron nada extraordinario. Nada extraordinario, porque ellas estaban haciendo simplemente su trabajo y lo estaban haciendo bien, estaban haciendo bastante bien. Pero en ocasiones pensamos nosotros que lo que hacemos puede ser poca cosa. Ellas hicieron simplemente eso, partos. Ellas no pensaron: yo voy a ir con Faraón a tratar de convencerlo que deja al pueblo libre. Yo no voy a ir con los capataces a hablar con ellos para decir que ya no golpeen más al pueblo. Yo no voy a ir a ver qué estrategia hago para que se junte paja y los ladrillos se hagan más rápido. No, ¿por qué no? Porque no les tocaba hacer eso a ellas.
A ellos les tocaba simplemente recibir a los niños y bendecirlos y cumplir con el plan y con el diseño de Dios. Ahora, yo te quiero decir esta noche algo muy importante. Dios te quiere usar esta noche y te va a usar desde el lugar donde tú estás, mi hermano. Así como las parteras fueron usadas en ese lugar, si Dios te puso, te va a usar ahí y no hay más. Y estoy hablando desde el punto de vista secular y estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Si Dios te llamó a ser fontanero, sea un excelente fontanero. Si Dios te llamó a ser carpintero, sea un excelente carpintero. Si Dios te llamó a ser un médico, sea un excelente médico. Pero no trate de ser un carpintero si tú eres un fontanero. No trate de ser un fontanero si no tú eres un herrero. Bueno, a menos de que seas multiusos, ¿no? Y puedas hacer muchas cosas, ¿no? Pero Dios te quiere usar desde ese lugar, desde ese momento. Y tú como fontanero, como herrero, como médico, como abogado, puedes ser de bendición desde donde estás, desde tu profesión. ¿Cómo? Haciendo un trabajo excelente, haciendo lo que Dios te llamó a hacer, siendo testimonio para las demás personas. Porque desde ese lugar las personas te van a ver y van a ver algo diferente. Van a ver un trabajo de excelencia, van a tener un trabajo de dedicación. Y es la oportunidad donde tú puedes testificar. No estás en otro lugar más que en el lugar donde Dios te llamó y en el lugar donde debes estar. Por eso me bendice mucho esta historia. Porque con que aparece una historia que se puede leer de manera rápida, creo que tiene mucha profundidad. Y creo que debemos entender y debe quedar claro a nosotros que el lugar donde Dios nos ha puesto en lo secular y en lo espiritual es el lugar donde debemos estar. Es el lugar donde Dios decidió ponernos y desde ahí podemos ser de gran bendición y no entrar en conflicto. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Si Dios te llamó a ser diácono, sea un excelente diácono. Atiende a las personas con una sonrisa. No las abraces porque ahorita no se puede abrazar, pero guíalas, ora por ellas, que vean compasión. Y tú desde ese lugar, con una sonrisa puedes hacer un cambio. Con una palabra de bendición puedes hacer un cambio. Con acompañarlas, con estar atento a ellas, con pasarles el Kleenex cuando están moqueando. Todos esos detalles que son importantes, los ve Dios. Y son de bendición. Mira, hermano, a veces queremos hacer cosas extraordinarias para Dios. Y no está mal. Yo no he pensado que esté mal hacer cosas extraordinarias para Dios. Pero hay veces Dios está más en los pequeños detalles. En aquellas cosas que a lo mejor a la vista natural o a la vista de otras personas parecen insignificantes, pero para Dios son importantes. Y Dios las está viendo. Y Dios te puso ahí para que tú seas de bendición. No trates de pensar en tener otro llamado en donde Dios no te puso. Yo es algo que yo tengo muy claro. Si tú tienes la unción, si tú tienes la revelación para ser diácono, sé un excelente diácono. Si tú eres la unción para ser músico, cantante, adorador, sé un cantante, sé un adorador. Y Dios te va a usar de manera poderosa. Pero no intentes hacer otra cosa. A mí me queda muy claro que yo no sería cantante, por ejemplo. O sea, yo jamás lo podría hacer porque no tengo la voz. Es más, si me ponen a cantar aquí, pues sería un buen momento para que toda la iglesia saliera, ¿no? Porque van a decir, no, pues este hermano está muy desafinado, ¿no? Pero me queda claro que no es mi llamado. Me queda claro que, aunque a mí me gustaría cantar, porque se me hace muy interesante, pero eso es algo que donde Dios no me llamó, donde Dios no me puso. Entonces tenemos que entender eso, porque en el lugar donde tú estás, mira, hermano, apasionate donde estás. Vívelo donde estás. Disfrútalo donde estás. Y vas a ser de bendición para mucha gente. Y a lo mejor ni siquiera te das cuenta que estás siendo de bendición, pero Dios se está dando cuenta. Yo creo que las parteras no se dieron cuenta de realmente la estrategia que Dios usó a través de ellas para salvar a tantos niños. O sea, yo no me imagínate tú a una partera tratando de ahorcar al pequeño Moisés. No, ¿verdad? Bueno, Dios lo hubiera salvado, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, ellas sí simplemente hicieron su trabajo. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Y Dios
te va a bendecir. Dios se va a glorificar. Dios te va a llevar a nuevos lugares, y Dios te va a prosperar. Y va a prosperar a tu familia, mi hermano. Es bien importante de poder tener claro a dónde Dios nos ha llamado. Oye, mi hermano, yo no tengo ningún llamado, yo no soy diácono, ni cantante, ni integración, ni nada. Pero vienes a orar, estás orando, estás clamando, estás siguiendo la voluntad de Dios. Y eso también es parte de un llamado, no necesariamente un nombramiento de manera muy específica. ¿Qué lograron las parteras? Lograron que el pueblo se multiplicara. Algo tremendo. ¿Qué lograron? Que el pueblo se fortaleciera. Sin el trabajo de las parteras, el pueblo hubiera disminuido. El pueblo no hubiera sido igual de fuerte, igual de grande. Ahora, cuando tú te dejas usar en el lugar donde tú estás, en el llamado de Dios en tu vida, extiendes el reino. Tú estás extendiendo el reino. Estás siendo testimonio para muchas personas. Muchas personas que llegan aquí y que tú le puedes certificar a través de tu vida, a través de recibirlas, a través de la alabanza. Yo a veces en la alabanza digo: Señor, qué presencia hay aquí, qué gloria se está manifestando aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que mis hermanos que están aquí en la alabanza se consagraron, se prepararon, oraron y fueron de gran bendición. Y seguramente alguna persona que llegó por primera vez dice: caray, qué presencia se siente aquí. Aquí está Dios. ¿Por qué? Porque hay un grupo de alabanza, hay un grupo de oración que alaba a Dios, que honra a Dios, que bendice a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. El trabajo del equipo de integración, por ejemplo, de recibir a los nuevos hermanos, de llevarlos a Cristo, de orar por ellos, de conocer sus necesidades. Dice el Talmud, que es un libro de los judíos, que el que salva una vida salva al mundo. Me gusta mucho esa frase. ¿Y a cuántos hermanos han salvado o hemos salvado? Has salvado tú, has salvado el mundo como parte de esos hermanos. Fúndete con tu llamado, mi hermano, donde quiera que tú estés, en lo secular, en lo espiritual, y Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Amén. Si nos vamos a Éxodo 2, del 1 al 15, estamos hablando todavía de la vida de Moisés. Y vamos a hablar un poquito del nacimiento de Moisés. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, a una hija de Leví, la que concibió y diólos un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafetó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos a ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y pasando sus doncellas por la orilla del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de las hebreas es. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe este hijo. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo el Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella la trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohibió y le puso nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Imagínate tú qué tremenda decisión de la mamá de Moisés, dejar el cesto a la orilla del río. Y tal vez pensaba en ese momento ella que todo estaba perdido, que todo había terminado. Pero Dios, mi hermano, siempre es especialista, amén, en cambiar y transformar cualquier circunstancia, cualquier situación de tu vida, por más adversa, por más complicada que sea. Si es una situación límite, Dios se quiere glorificar. Dios quiere ministrar su gloria y su gracia, su poder, porque Dios es un Dios de los imposibles. Para nosotros hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no. Dios es un Dios de los imposibles y Él quiere glorificarse. Dios siempre ya tiene la salida. Dios siempre quiere que tú salgas victorioso. Tal vez ella llegó a pensar: tal vez es la última vez que lo voy a volver a ver,
porque lo soltó a la orilla del río. Pero sucedió lo impensable humanamente. Lo recoge nada menos, nada más que la hija del faraón. Lo ve como un niño hermoso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios siempre tiene un plan. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Dios nada le toma por sorpresa. Nada. Naturalmente Dios siempre nos quiere infilar a cumplir nuestro llamado, a cumplir nuestro propósito. En ocasiones a nosotros como humanos se nos antoja imposible. La hija del faraón se lo entregó a su madre. Pero fíjate en algo, dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, hablamos a la madre de Moisés, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El segundo punto es: suéltalo en las manos de Dios. Faraón se había determinado en matar a todos los niños. Ese era el propósito de Faraón. Todos los varones que nacieran de las hebreas. Era como un edicto, era como una orden, era algo que no podía ser de ninguna manera revocado. Y podemos pensar que la madre de Moisés, y yo me imagino a la madre de Moisés pensando en muchas alternativas. A ver, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Si yo me descuido, lo pueden matar. Y lo que ella decidió como una estrategia humana es esconder al niño. Y lo escondió el niño durante 3 meses. Esa era una estrategia humana y era una estrategia importante. Yo quiero decirte que lo que ella hizo a mí me impresiona y a mí me ministra. Porque después de haber ella estado en una situación límite, donde estaba en juego la vida de su hijo, en donde ya no lo podía esconder más tiempo, en donde estaba peligro tal vez él, no solamente el hijo, sino la familia, ella decide soltarlo a la orilla del río. Y es algo importante porque Dios quiere que tú sueltes ese problema que tú tienes. Así como la mamá de Moisés lo soltó a la orilla del río, nosotros debemos soltar ese problema, soltar esa situación, esa situación que nos estaba afectando. Tal vez tú has tenido muchísimo tiempo yendo a un médico y no sabes exactamente lo que tienes y no sabes exactamente cómo vas a sanar, y has recorrido homeópatas, holópatas y no sabes. Suéltaselo a Dios. Dios tiene la respuesta. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar el camino. Dios quiere poner esa estrategia. Tal vez tienes una deuda financiera que no puedes cubrir y nada más estás cubriendo todos los intereses, y has ido con los bancos, y has ido con asesores, y has ido con especialistas, y la deuda crece más. Suéltala en las manos de Dios, porque Dios tiene un plan diferente. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere hacer algo distinto, pero tenemos que soltarlo, mi hermano. Cuando tú sueltas algo, Dios empieza a intervenir. Mientras tú sigues guardando algo para ti y creyendo que tus estrategias humanas son mejores, la estrategia de Dios se queda en pausa. Pero cuando tú sueltas las cosas, ¿cuándo se imaginaba la madre de Moisés que al soltar al niño a la orilla del río, la hija del faraón lo iba a tomar y lo iba a prohijar? Nunca, porque no era una estrategia humana, era una estrategia divina, era una estrategia celestial. Cuando tú sueltas, las estrategias del cielo bajan a la tierra para poder bendecirte, para poder dirigirte y para poder guiarte en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene una estrategia para ti, pero tú debes soltar. Yo no sé qué problema tú tengas, yo no sé qué situación tengas, yo no sé qué tanto lo has soltado en las manos de Dios, para que Dios se encargue, para que Dios te dé la estrategia, para que Dios te pueda revelar y te pueda mostrar, pueda poner las personas, pueda poner las circunstancias correctas para bendecir tu vida. Suelta todo aquello que ya no puedes más con Él. Suelta todo aquello que está en un límite. Suéltalo en las manos de Dios. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño perfecto para tu vida, para poder bendecirte de manera grande y poderosa. Tú lo puedes creer, porque es un Dios de los imposibles. Pero Dios quiere que tú sueltes. Dios quiere que tú no retengas, porque a veces pensamos que las estrategias humanas son mejores que las estrategias divinas. Y esa mujer, al soltar a Moisés, mira todo lo que sucede. Mira cómo Dios se mueve en una estrategia perfecta. Mira cómo Dios de repente hace que en ese momento baje la hija del faraón, que la hermana de Moisés esté al pendiente, esté al tanto, que abra y que lo vea y que sea un niño hermoso. Y Dios toca su corazón en ese momento, porque ella sabía que no podía crear un niño egipcio.
todas esas circunstancias. Y yo lo que te quiero decir esta noche, que cuando tú sueltes, Dios va a poner las circunstancias adecuadas en tu vida. Dios te va a llevar a ese lugar que tú no has pensado y no has imaginado. Deja de retener las cosas. La situación no había llegado al límite. Dios es especialista en situaciones que llegan al límite, situaciones que nos superan, situaciones que ya no podemos resolver nosotros, que hemos utilizado todas las estratagemas humanas y ya no hay nada más que hacer. Y lejos de que las cosas mejoren, las cosas empeoran. Pero cuando tú sueltas, algo se rompe, porque Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú progreses, Dios quiere que vea tu gloria, su gracia y tu poder, porque tenemos un Dios todopoderoso, glorioso y portentoso. Dios va a ir más allá de tus expectativas, mi hermano. Va a ir mucho más allá de lo que tú puedes pensar e imaginar. Porque cuando tú empiezas a creer en Dios, todo cambia. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian las estrategias, y la mano de Dios empieza a tomar el control de tu vida. Tú dices: Dios, aquí te lo entrego. Dios, aquí está. Dios, lo pongo a la orilla del río y el río se lo va a llevar, pero tú vas a obrar. Tú vas a dirigir la mano y el destino profético de ese niño. Oh Padre Santo, cuando tú empiezas a bajar estrategias del cielo, amén, la mano de Dios empieza a actuar. La atmósfera empieza a cambiar, las circunstancias empiezan a cambiar, Dios empieza a manifestar, las situaciones, circunstancias empiezan a tomar un rumbo distinto, diferente que tú has pensado. Si empiezan a alinearse tus planes con los planes de Dios, los planes de Dios que van a llevar a tu destino, al plan que Él tiene para tu vida. Así como la madre mujer lo dejó en la orilla, esperando que lo mejor iba a venir, porque ella sabía en su corazón que Dios iba a actuar. Cuando tú sueltas las manos de Dios, Dios va a actuar. Tú tienes que tener una expectativa cuando sueltas. Una expectativa que Dios se va a glorificar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a hacer algo diferente. Y yo no digo que dejes de utilizar estrategias, ni dejes de hacer el intento, claro, pero hay situaciones límite en donde tienes que tener una expectativa para que Dios se glorifique, para que Dios haga algo diferente de lo que tú crees que ha hecho. Y en esa expectativa, ¿quién iba a pensar que la hija del faraón y que la vida de Israel iba a cambiar de rumbo? ¿Quién lo iba a pensar, mi hermano? Nadie. Porque cuando tú sueltas las cosas en las manos de Dios, estás reescribiendo el guión. Tú ya no eres el protagonista, Dios ahora es el protagonista. Dios ahora va a escribir la historia conforme a su diseño, su voluntad y su propósito, porque Dios quiere glorificarte y Dios quiere llevarte mucho más allá de lo que tú puedes pensar e imaginar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo sea su nombre. Es un Dios de gloria, es un Dios de poder, es un Dios de gracia. Él quiere escribir un guión diferente en tu vida, un guión distinto. Ese guión trillado lo quiere borrar y quiere hacer que se pueda escribir un guión alineado a su plan, a su diseño y a su propósito. Un guión que le dé la gloria y la honra a Él. Amén. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. Hace 2 meses, mi hermano, y te quiero platicar una historia. Hace 2 meses tuve yo una serie de síntomas físicos que me han acompañado a lo largo de mi vida, pero de repente en ciertos momentos aparecen. Y cuando volvieron a aparecer hace 2 meses aproximadamente, dije: bueno, esto tengo que trabajarlo. Empecé a ir con doctores, con especialistas. No es malo ir con doctores y con especialistas. Y me empezaron a revisar, me empezaron a tratar. Y hace aproximadamente 1 mes fui con un doctor especialista y estoy platicando con él y me dice: ¿sabes qué, Ramón? Dice, lo voy a citar literal: no puedo hacer nada por ti. Así le digo: pero no puedo hacer nada por ti, porque no saben lo que tengo, mi hermano. No saben lo que tengo, médicamente no saben lo que tengo. Y yo tampoco sé lo que tengo, pero Dios sí sabe lo que tengo. Amén. Y después yo de recurrir a todas esas estrategias humanas y a remedios y doctores, medicina, etcétera, etcétera, etcétera,
vine con el pastor y le platiqué. Y me escuchó con amor, con compasión, con empatía, porque tenemos un gran hombre de Dios en esta iglesia, mi hermano. Un gran hombre de Dios, un hombre amoroso, compasivo. Y después de escucharme, oró por mí con una pasión, con un amor para que yo fuera sanado. Y fui cambiado, mis síntomas se terminaron, fui sanado, amén. Pero yo te quiero decir algo esta noche. Y no es que mañana estén 200 personas afuera de la oficina del pastor esperando que oren por él. Pero hay estrategias humanas y estrategias divinas. La oración del pastor es poderosa. Y yo le decía al pastor, es que lo sobrenatural actúa en lo natural. Y yo siento, yo creo, yo lo confieso que fui sanado por fe, por la oración de un hombre de Dios, porque solté lo que yo decía, ya no puedo hacer nada, Señor. Ya hice lo que tenía que hacer. Pero ahora viene lo sobrenatural a ser parte de bendición. Y fue de bendición. Suelta lo que tú tienes, mi hermano. Yo no sé esta noche a quién le estoy hablando, pero lo que sí te puedo decir, que cuando tú sueltas, lo sobrenatural llega a tu vida, con el único fin, con el único propósito, que tú le des la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él quiere glorificarse en tu vida. Él quiere glorificarse en tus circunstancias. Él quiere glorificarse en su situación. Él quiere intervenir, porque tenemos un Dios de milagros, de prodigios, de señales, de portentos, de maravillas. Un Dios todopoderoso, un Dios de gloria. El soltar es sinónimo de bendición. Cuando tú sueltas, es la bendición que va a venir sobre tu vida. Amén. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre. Vamos al versículo 11. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió de sus hermanos y le vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Tercer punto: espera los tiempos de Dios. Mira, Moisés tenía un anhelo en su corazón, un sueño en su corazón de ser un libertador. ¿Era un sueño genuino? Sí. ¿Era un sueño de Dios? Sí. El sueño era real, el anhelo era real, era divino, pero el tiempo era equivocado. Moisés se equivocó en el momento, no era el tiempo de Dios. Y eso le costó a Moisés probablemente que se atrasara el propósito máximo 40 años, pudo haber sido menos. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Eso tú lo sabes, eso yo lo sé, pero hay tiempos de Dios para que las cosas se cumplen. Los anhelos que Dios pone en tu corazón, Él te va a indicar cuándo debes ponerlos en acción, cuándo debes ponerlos en movimiento. Tienes que esperar el ciclo correcto, el tiempo correcto, el tiempo oportuno. Tienes que escuchar, pues tú preguntas, bueno, ¿cómo? ¿No? Tienes que escuchar la voz de Dios. Cuando el sueño y el anhelo es de Dios, ¿quién te va a dirigir a ese anhelo? Dios. ¿Y cómo sabes tú en qué tiempo tienes que retomar ese sueño, ese anhelo? Bueno, Dios te lo va a indicar, Dios te lo va a mostrar en oración, en intimidad con Él, en la predicación, en la lectura de la palabra. Todos son herramientas que Dios te da para que pueda haber esa sincronía en tu vida.
esa sincronía profética. Pues tienes que saber cuál es el tiempo adecuado, cuál es el anhelo y cuál es el tiempo para. Mira, te voy a poner unos ejemplos en lo natural. Es que no pongo ejemplos ni yo me entiendo, pero vamos a pensar que una persona tiene un gran anhelo de ser doctor y tiene todas las habilidades para ser doctor, ¿no? Un doctor, bueno, aquí tenemos algunos doctores, mi primo es uno de ellos, pero un doctor tiene que tener ciertas características. Una persona que quiere ser doctor tiene primero, pues no tenerle miedo a la sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que tener muy buena memoria para aprender todos los medicamentos y todos los procedimientos. Si es cirujano, pues tiene que tener un pulso así muy exacto. Hay ciertas características, ¿no? Y una persona joven que desea ser doctor y que tiene el anhelo en el corazón y que es un anhelo genuino y real, que tiene las competencias para hacerlo, probablemente el día de mañana va a ser un gran cirujano. Pero ¿qué sucede si en el primer semestre de la carrera se le presenta a él la oportunidad de operar a una persona? ¿Qué pasaría? Si le dijera, bueno, es que Dios me llamó para ser doctor y esta es la oportunidad para hacerlo, ¿no? Siendo que la última vez que operó a alguien fue un conejo y lo operó mal. Y ahora quiero operar a una persona, ¿no? Vamos a pensar que lo opera. Vamos a pensar que le pasa hasta algo a la persona. ¿Qué va a pasar con su carrera a este hombre? ¿Se va a truncar? Pero el anhelo era genuino, sí, pero el tiempo era incorrecto. Entonces hay que buscar ese tiempo. Yo recuerdo hace algunos años, yo trabajaba en una empresa y en aquel lugar necesitábamos operadores porque era una empresa textil. Y conocíamos un muchacho, un joven, muy talentoso para las cuestiones operativas, técnicas de telares y todo eso. Y yo hablaba con él, yo platicaba con él, que nosotros lo contratamos y decía, este chavo tiene futuro, este cuate puede llegar lejos, puede llegar a ser un supervisor, un jefe, puede ser muy buen operador de las máquinas. Pero las máquinas de telar, si se rayan el molino, unos rodillos, perdón, se estropea completamente, hay que comprarlo. Entonces le dijimos, mira, tú vas a hacer ciertas operaciones ahorita, pero no toques los rodillos todavía, porque los rodillos son peligrosos y puedes estropear o puedes rayar uno, ¿no? Y él dijo, está bien. Digo, el momento que creamos que estás capacitado lo va a hacer. Entonces de repente él decidió operar el rodillo y lo rayó. Y teníamos una cláusula, o sea, que al que raya el molino lo vamos a dar de baja, ¿no? Bueno, lo tuvimos que despedir. Pero yo digo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué un chavo con tanto futuro, con tantas habilidades, rayó el rodillo? Porque se adelantó a los tiempos de Dios. No era su tiempo, no era su momento. Y así nos pasa a todos en la vida natural, en la vida espiritual, y tenemos que tener mucho cuidado. En lo natural, a lo mejor el ejemplo es más claro. En lo espiritual tenemos que tener bien sincronizado nuestro oído espiritual con nuestro corazón, con la voz de Dios, para que tú sepas cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. Amén. Gloria a Dios. Y el cuarto es: fortalece tu identidad. La identidad es importante. Por eso Dios diseñó, mira, qué increíble es Dios. ¿Qué hubiera pasado si la hija del faraón decide quedarse niño en ese momento? Y él lo hubiera criado desde niño. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado algo catastrófico, mi hermano. Ella lo pudo haber hecho, de tener la autoridad para hacerlo. O sea, dénmelo a mí y que lo críe una de mis doncellas egipcias, ¿no? Sin embargo, se lo entregó a su propia mamá para que ella lo criara. ¿Por qué se lo entregó a la mamá? Porque Dios tenía que darle identidad al niño. ¿A través de quién? A través de su mamá. Una identidad de reino, lo que Moisés necesitaba. Y lo tenía que hacer rápido porque se veía que lo tenía que regresar a la hija del faraón en algún momento. Moisés tenía que entender que su identidad no era la identidad de Egipto, no era la identidad de faraón, que su identidad era una identidad celestial, era una identidad de reino, que no podía conformarse a la cultura egipcia, no podía conformarse al propósito del faraón, no podía conformarse a toda la cultura que ellos vivían, a todo el paganismo que ellos vivían. Por eso la madre
creó identidad en él. Esos primeros años que estuvo con la madre fueron años clave para Moisés, porque yo estoy seguro que en esos años la madre creó esa identidad en él. Y en esos años ella le habló de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Creó los anhelos de su corazón. Moisés tenía un anhelo de libertador, de lo que acabamos de leer, pero ese anhelo de libertador fue inculcado cuando su madre lo crió y le habló de las hazañas, de los prodigios. Y tal vez le dijo, Dios le habló a Abraham y le dijo que el pueblo iba a estar cautivo por más de 400 años, pero después iba a ser liberado. Y yo pienso que en ese momento Moisés abrazó esa idea de libertad en su espíritu y en su corazón. Y eso era importante porque era el parteaguas en su vida. Yo no soy egipcio, yo no pertenezco a esta cultura, yo no voy a ponerme a construir pirámides, yo no voy a ponerme a trabajar como los egipcios, a pensar como los egipcios, a adorar a los ídolos de egipcios. Imagínate a Moisés tener que de alguna manera sustraerse un poquito de ese ambiente. Fue algo complicado. Él decía, él no podía contaminarse con abominaciones. Su madre fue un canal para crear identidad en su vida desde un principio. Y tú y yo tenemos que tener una identidad de reino, porque mi hermano, aunque estás en el mundo, no perteneces al mundo. No pertenecemos al mundo. No debemos mezclarnos con el mundo, con idolatrías. Imagínate Moisés, las tentaciones que vivió en palacio. Egipto era el reino más importante en aquella época. Egipto era un reino donde tenía todos los placeres, todos los deleites, todo lo mejor de lo mejor que te puedas imaginar. Eso tenía. Y Moisés estaba seguramente tentado a poder olvidar un poquito de esa identidad y de poder involucrarse en algo que no debía haberse involucrado. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 24, 40: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo de ser maltratado ante el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía identidad. Él conocía su identidad cuando regresó con la hija de Faraón. Él sabía que aunque estaba en el palacio, no era del palacio, que no había manjares que lo pudieran tentar, porque él tenía un llamado más alto, hermano. Tú tienes un llamado más alto. Tú tienes un llamado sublime. Tú tienes un llamado celestial, un llamado de gloria. Él sabía en su corazón, tú lo sabes también en tu corazón, que tienes un propósito mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver, de lo que tu corazón puede entender. Porque aunque vive en el palacio, nunca fue del palacio, nunca se contaminó, nunca se dejó influenciar, nunca corrompió su corazón. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. Nunca caminó en pos de los deleites, porque tenía un propósito en su vida, un plan. Y es como cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿no? Cristo empieza a cambiar nuestra identidad y la empieza a transformar poco a poco hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Hermano, nunca te dejes seducir por los engaños del mundo, hermano, porque los engaños del mundo son pasajeros. Y por más atractivos que sean, por más seductores que parezcan, Dios tiene un propósito más grande para tu vida, un propósito eterno. El mundo te va a querer seducir, mi hermano, como sedujo a Moisés, pero tú no debes dejarte envolver. Mira, el mundo, mi hermano, es como una telaraña. Una telaraña se teje y de repente parece imperceptible, ¿no? Para ti vista, para nuestra vista, pero parece imperceptible también para los insectos. Y de repente ellos se tratan de acercar porque les puede parecer atractivo cruzar de un lado para otro o llegar a cierto lugar, y de repente quedan atrapados. Y quedan atrapados de tal forma que ya no se pueden soltar. Así es el pecado. Así el pecado nos seduce y de repente, como el insecto en la telaraña, nos atrapa y ya no podemos movernos.
es difícil movernos. Por eso tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos espirituales, no naturales, porque a lo mejor por lo natural no es la telaraña, pero en lo espiritual sí. Cuando estás en la palabra, cuando estás en oración, tú ves esa telaraña y tienes que hacerte un lado de ese apetito del mundo y evitar caer en esa trampa, para que Dios se pueda glorificar a tu vida y cumplir en el plan y el diseño que tiene Dios para tu vida. ¿Desde dónde? Desde donde tú estás, nada más, donde tú estás. Moisés tenía un corazón para Dios. Y yo estoy seguro que como tú, mi hermano, algunas veces te has preguntado, o muchas veces, ese llamado de Dios que ha puesto en mi corazón, ¿por qué no se ha cumplido? Porque eso que Dios tanto me ha hablado no ha llegado. Pero Dios, y regreso al principio, tiene los tiempos perfectos, los tiempos específicos, los tiempos en donde ese llamado se va a cumplir. Pero tú debes seguir caminando en fe. Nunca te desanimes, mi hermano. Nunca dejes de perseverar. Nunca dejes de caminar en fe. Sigue caminando en la esperanza de Dios, que si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir en tu vida. Dios lo va a hacer en el momento que tal vez menos lo esperes. En ese momento Dios va a tocar con su mano y te va a bendecir de una manera poderosa. Guárdate, guarda tu integridad, guarda tu santidad, guarda tus caminos, guarda tu llamado, guarda lo que Dios te ha hablado. Moisés esperó 40 años. No hay ningún registro que diga que quería regresar a Egipto, a palacio. Él estuvo con su suegro Jetro durante 40 años, esperando ¿qué? Esperando el plan, esperando que Dios se moviera. Y Dios se iba a mover, y Dios se movió. Si Dios tardó 40 años en volverle a volar a Moisés, ¿por qué nosotros nos esperamos a los 3 meses, al año, a los 2 años? ¿Que Dios no tiene un propósito? ¿Que Dios no es perfecto para saber el momento, el tiempo y el lugar indicado? Espéralo, guarda tu corazón, guarda tu vida, guárdate en integridad, porque Dios te va a bendecir en el momento que Él lo crea adecuado. En ese momento Dios va a tocar tu mano con poder, y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque como dice Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Habían pasado 40 años en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que es de esta tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Dios se le reveló a Moisés. La paciencia de Moisés, la perseverancia de Moisés. Yo soy el Dios de tus padres y no me he olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu plan, de tu diseño, de tu propósito. El anhelo que tienes en tu corazón lo va a cumplir en su tiempo perfecto. Pero no que tú cumplas en tu propia voluntad, en tus propios deseos, en tus propios anhelos. Dios te dice en esta noche, hermano: yo no me he olvidado de ti. Amén. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus sueños, mi hermano. Dios no se ha olvidado de tus anhelos. Dios no se ha olvidado de tu plan, de tu diseño, de tu propósito. Dios te va a sorprender en el momento que tú menos esperes. En el momento en donde tú estás haciendo otra cosa, en el momento que tú piensas: a lo mejor el tiempo se ha pasado, Dios se olvidó de mí. Dios te va a sorprender como Dios sorprendió a Moisés. Amén. Y va a poner en ti esa gloria, ese poder, esa gracia. Ese momento va a llegar, mi hermano. Y como esa misma llama de fuego, esa zarza que ardía y no se consumía, así Dios va a poner un fuego en tu corazón, una presencia en tu corazón, un poder en tu corazón,
un fuego que no se puede apagar en tu corazón. Y ese fuego te va a indicar: ahora es el momento. Eso que tú has orado, eso que tú has clamado, eso que tú has suplicado, eso que has esperado con paciencia y con perseverancia, ha llegado a tu vida. Y yo enciendo con fuego tu corazón y te voy a equipar para que tú cumplas ese plan, ese propósito, ese diseño, porque para eso ha nacido, para eso te ha llamado, para que la gloria de Dios se manifieste en ti. No importa el tiempo, Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar, Dios te va a bendecir, Dios te va a conducir, Dios te va a edificar para edificar y te va a equipar para gloria y honra de su nombre. Dar un aplauso a ese Dios de gloria y de poder. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Padre Santo, Señor. En esta noche, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú, Padre, cumplas ese propósito en nosotros, Señor. Que nos hagas hombres y mujeres pacientes, de propósito, Señor. Oh Padre, que entendamos, Señor, que el lugar donde tú nos has puesto, ese es el lugar donde debemos estar. Ese es el lugar donde debemos ser de bendición, donde debemos ser sal para el mundo, Señor. Ese es el lugar indicado, Señor, dando la sabiduría, dando la fortaleza, dando la revelación de poder servir, Señor, en el lugar que nos encontramos, independientemente donde sea. Ese es el lugar correcto, ese es el lugar de tu plan y tu propósito, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a soltar, Señor, todo aquello, Padre Celestial, Señor, que no pudimos resolver con estrategias humanas. Todo aquello que nos ha rebasado, todo aquello, Padre amoroso, Señor, que ha ido más allá de nuestras fuerzas, de nuestros límites, oh Padre Santo, Señor. Permítenos, Señor, entregarlo en tus manos, Señor. Y tú vas a poner, Señor, en nuestro corazón la estrategia correcta, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de gloria y de poder, Señor. En este proceso, Señor, fortalece, oh Padre Celestial, nuestra identidad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a esperar tus tiempos, Señor, a ser entendidos, Señor, a tener esa revelación, Señor, ese discernimiento, Padre Celestial, que tú tienes tiempos perfectos, Señor, que tú tienes tiempos, Señor, en donde tú lo que has hablado, lo que has prometido en nuestro corazón, Señor, se va a cumplir, Padre Celestial. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, que tú ministres su espíritu, su cuerpo, su corazón y su vida, oh Padre Celestial, Señor, para que ellos puedan esperar ese tiempo profético, Señor, ese momento, Señor, ese lugar, Padre Celestial, porque, Señor, en un corto tiempo, Señor, en ese tiempo tú, Señor, te vas a manifestar, Señor, y vas a ver tu gloria. Y cada uno de nosotros, Señor, vamos a ver, oh Padre, como tu mano de poder, Señor, se enciende, Señor, como una llama de fuego, Señor, como esa zarza de Moisés en nuestros corazones, Señor. Y va a haber una voz que nos diga, Señor, es llegado tu tiempo, ha llegado tu momento, siervo fiel, has esperado y tienes la recompensa, Señor, porque tú has caminado conforme a mi plan, mi diseño, mi propósito. Oh Padre Santo, bendícenos, Señor, que esta palabra se rema en nuestros corazones, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos cambie, Señor, que nos transforme, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Santo sea su nombre, amén. Santo sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Espero que hayas sido bendecido esta noche, mi hermano. Espero que hayas bendecido, amén. Bien, ¿tenemos alguna persona que viene por primera vez? ¿Alguien que está aquí por primera vez? ¿No? ¿No veo manos? ¿Estoy en lo correcto? ¿Todos somos de casa? Todos somos de casa, amén. Bien, vamos a disponer nuestro corazón para los diezmos y las ofrendas.